¿Alguna vez te ha pasado que ves un video en YouTube, un tráiler, o una demo de un juego hecho en Unreal Engine, y tú automáticamente piensas, ok, otro juego de Unreal? No porque se vea mal, de hecho, casi siempre se ve muy bien. Iluminación realista, sombras suaves, reflejos por todos lados, texturas en ultra definición. Y aún así, algo no cuadra, no se siente como un juego de una compañía con identidad clara, no se siente cómodo a la vista, no se siente memorable. Se siente raro. Como si ya lo hubieras visto antes. Y hoy quiero hablar justo de eso, no desde el odio, o la burla, ni tampoco desde la superioridad. Porque este video no es una crítica para atacar, y mucho menos para menospreciar a los creadores, es un intento de entender por qué tantos juegos hechos en Unreal Engine se sienten iguales, por qué a veces se sienten sin alma, y por qué el problema no es el motor, aunque mucha gente piense lo contrario. Primero, aclaremos algo muy importante desde el inicio, Unreal Engine no es malo, de hecho, es uno de los motores más poderosos jamás creados, y el problema no es Unreal Engine, el problema es cómo se usa, y qué decisiones se toman cuando se usa. Porque Unreal no te obliga a hacer juegos genéricos, pero sí te pone en una posición muy peligrosa, la de obtener resultados impresionantes demasiado rápido. Parte 1. Las demos y los creadores pequeños. Quiero empezar hablando de los creadores independientes, y aquí quiero ser muy claro y respetuoso. Si tú eres alguien que está aprendiendo Unreal Engine, si haces demos, pruebas técnicas, prototipos, o simplemente subes avances a YouTube, esto no es un ataque. Al contrario. Muchos de esos proyectos son impresionantes para el tiempo, el presupuesto y los recursos que tienen. El problema aparece cuando todos esos proyectos empiezan a verse igual. Mismo tipo de iluminación, mismos movimientos de cámara, mismo personaje caminando lentamente, mismas ciudades vacías. Y eso no pasa porque los creadores no tengan talento. Pasa porque Unreal Engine te empuja hacia ciertas decisiones por defecto. Cuando abres Unreal por primera vez, ya tienes un personaje base, una cámara con movimiento suave, una iluminación realista preconfigurada, y materiales físicamente correctos. El problema es que si no modificas, si no cuestionas, o si no rompes eso establecido por el motor, tu juego empieza a parecerse a todos los demás. Y aquí entra algo clave. Muchos creadores pequeños no están haciendo un juego terminado, están aprendiendo, están experimentando, están probando. Y eso está perfecto. Pero cuando ese tipo de demos se vuelve lo único que la gente ve, se crea la idea de que todos los juegos en Unreal se ven igual. Ahora, algo muy importante. Hay creadores que usan Unreal Engine, y aún así logran una identidad visual clarísima. Un ejemplo perfecto es el creador Treus, y su remake de The Simpsons, Hit and Run. Su proyecto es un remake hecho en Unreal Engine que no busca el realismo, sino que busca imitar los colores vivos, personajes estilizados, y esa simpleza característica del juego de 2003, pero también con un estilo visual diferente. Y lo más importante, no intenta presumir tecnología, ni tampoco intenta decir, miren qué realista soy. Intenta decir, miren qué divertido y memorable soy. Y eso demuestra algo muy importante. Unreal Engine no te obliga al realismo, ni tampoco el motor mata el arte, lo que sí, son las decisiones mal dirigidas. Parte 2. Cuando las compañías caen en lo genérico. Ahora, cambiemos de terreno, porque esto no es solo un problema de creadores pequeños. También hay compañías medianas y grandes que usan Unreal Engine y aún así terminan con juegos que se sienten visualmente genéricos. Juegos que se ven bien, pero no se sienten únicos. Aquí es donde mucha gente empieza a decir, Unreal Engine está matando el arte en los videojuegos. Pero eso tampoco es cierto. Lo que pasa es que muchas compañías usan Unreal Engine como una plantilla visual. Bosques realistas con neblina. Ciudades con asfalto mojado. Interiores oscuros con luz volumétrica. Mucho detalle, pero poca identidad. No porque el motor lo exija, sino porque es más rápido, seguro y barato. Y aquí es importante decir algo. Un juego no necesita verse mal para sentirse vacío. Puede verse increíble, y aún así no dejar huella. Porque si Unreal Engine realmente matara el arte, entonces todos los juegos hechos con él se verían igual. Y eso simplemente no es verdad. Ahí tienes a Hellblade 2.
Un juego hiperrealista, sí, pero con una dirección artística clarísima. Uso del realismo con intención emocional, iluminación para contar algo, y no solo para espectáculo, cámara pensada para incomodar y no para presumir gráficos. Otro ejemplo es Black Myth: Wukong. Unreal Engine 5 es usado para crear un mundo mitológico, con identidad cultural, con formas, colores y diseño propios. O por último, Palworld, que directamente ignora el realismo y usa Unreal para crear algo exagerado, colorido y reconocible. Estos juegos prueban algo muy importante. Cuando hay visión, el motor desaparece. No piensas, esto es Unreal, piensas, esto es tal juego. Parte 3. El verdadero problema, la comodidad visual. Ahora hablemos de algo que casi nadie menciona. ¿Por qué muchos juegos hechos en Unreal no son cómodos a la vista? Exceso de efectos, demasiada iluminación dinámica, mucho contraste innecesario, escenarios saturados de detalle. Todo compite por llamar tu atención. Y el ojo humano se cansa. Cuando no hay jerarquía visual, y todo es importante, en realidad nada lo es. Muchos juegos confunden realismo con ponerlo todo, y el resultado es un juego que se ve impresionante en screenshots, pero agotador al jugar. Y aquí quiero dejar algo muy claro antes de cerrar. El problema no es el realismo. El realismo no está matando los videojuegos, hay muchísimos juegos realistas que son hermosos, memorables y con una identidad clarísima. Y aquí entra un ejemplo que no usa Unreal Engine, pero que explica todo perfectamente. El re-engine de Resident Evil. Resident Evil es realista, personajes humanos, iluminación creíble, texturas detalladas, y aún así, nadie diría que se ve genérico, ¿pero por qué? Porque el realismo está dirigido. La luz no está ahí solo para verse bonita, está ahí para generar tensión, las sombras no buscan precisión técnica, buscan incomodarte, los colores están controlados y no saturados, hay intención en cada decisión visual, y hay algo todavía más impresionante: la optimización. Resident Evil se ve increíble en gráficos altos, pero en gráficos bajos sigue viéndose bien. Las formas siguen siendo claras. La iluminación sigue funcionando, la identidad no se pierde, eso es dirección artística. Cuando un juego tiene estilo, sobrevive incluso sin todos los efectos. El re-engine demuestra que puede ser realista y aún así tener personalidad, no por el motor, sino por la visión detrás. Y con esto volvemos al punto central de todo el video, no es Unreal Engine, ni es el realismo, es la intención. Un motor no decide si un juego tiene alma, un motor no decide si un juego se siente genérico, un motor solo ejecuta decisiones, y cuando hay dirección artística, el motor desaparece. Y por eso algunos juegos se sienten únicos, y otros se sienten como plantillas bonitas. Porque al final, los juegos que recordamos no son los que tenían más polígonos, ni mejores reflejos. Son los que sabían exactamente qué querían ser. Y eso no depende del motor que uses, sino de cómo decides usarlo. Pero bueno, hasta aquí el video, perdón por hacerlos esperar tanto tiempo, pero como dice mi descripción, hago vídeos cada que me dan ganas. Y pues estos últimos meses no estuve de lo más motivado, de hecho, este video lo tenía empezado desde mediados de diciembre, y ahorita ya va a ser febrero, pero tampoco es que estuviera inactivo completamente. En Instagram hice el reto de Inktober, pero lo dejé porque comenzaba a subir los dibujos muy tarde y eran más una presión que una distracción. Si quieren sabes un poco más de mí pueden seguirme ahí, como siempre mis redes estarán en la descripción. De hecho, acabo de subir lo poco que tenía de un video cancelado por si quieren verlo, y también síganme en TikTok que empezaré a subir fragmentos de mis vídeos. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, me despido y ojalá no hacerlos esperar tanto. Nos vemos en un próximo video, adiós.